tal? Qué gusto que nos acompañen este martes en la UNAM Responde, un espacio en el que compartimos con ustedes parte del conocimiento y del quehacer de nuestra universidad, que a partir de proyectos científicos, humanísticos y por supuesto artísticos ofrecen beneficios a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general. Y comenzamos este martes precisamente con noticias relacionadas con nuestra casa de estudios, que sigue ampliando sus brazos y su presencia en todo el país. Y es que recientemente anunció que ya hay avances en la construcción de lo que será la Coordinación de Educación Continua y también el Centro de Lenguas de la UNAM, esto en el estado de Oaxaca. Además, plantea la creación de una Escuela Nacional de Estudios Superiores. Se trata de proyectos que tienen el objetivo de responder a las necesidades educativas del estado. Enhorabuena por estos proyectos y también enhorabuena porque nuestra universidad sigue ampliando sus brazos y sus fronteras. Un nuevo espacio abrió sus puertas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y para hablar de esos distintos momentos históricos que conviven y comparten espacio en este centro emblemático de nuestra universidad al norte de la ciudad, me da muchísimo gusto saludar aquí en la UNAM Responde al maestro Ander Aspiri, quien es el subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros, además desde este nuevo espacio universitario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con muchas ganas de conocer y de que nos platiques qué es lo que está sucediendo en Tlatelolco. El pasado 2 de diciembre abrió este espacio Xaltiloli. Cuéntanos de qué se trata. ¿Es un museo? ¿Es una exposición? ¿Cuál es la propuesta? Pues nosotros le llamamos Centro de Interpretación, o mejor dicho, Centro de Interpretaciones, porque es un espacio que es expositivo, pero en el cual no damos discursos cerrados, sino que incentivamos a la gente que nos visita a hacerse sus propias preguntas, sacar sus propias conclusiones y continuar un diálogo que estamos teniendo pues, con las distintas capas de memoria que hay en este barrio, en Tlatelolco, que es un lugar importante para entender muchas de las cosas que han pasado en lo que hoy llamamos México. Y al mismo tiempo y de manera, digamos, paralela, análoga, el mismo tipo de cuestionamientos en torno a las artes de pueblos originarios, también en lo que hoy llamamos México. Oye, por supuesto esta propuesta debemos visitarla, debemos conocerla, pero platícanos qué tuvo que pasar antes, es decir, qué significa de entrada el espacio, el lugar Tlatelolco y todo lo que ahí ha sucedido para que sea posible esta nueva propuesta. Bueno, esta nueva propuesta está enmarcada en un plan de renovación museológica de todo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que tuvo su primer momento en 2018 con el nuevo M68, el nuevo memorial del movimiento estudiantil del 68, y que incluimos otros movimientos sociales de los últimos 50 años. En este caso, Xaltiloli, digamos que cierra este ciclo de renovación, es un espacio para reconocer otras capas de memoria del barrio de Tlatelolco en vínculo con, pues eso, con la cultura de distintos pueblos y comunidades del país. Y está enmarcado dentro del programa México 500 de la UNAM, que conmemora, pues eso, el 500 aniversario de lo que llamaríamos la conquista, aunque aquí en Xaltiloli estamos poniendo en cuestión muchos de estos términos, con qué es conquista, qué es indígena, qué es originario, qué palabras tendríamos que usar, quién dice qué sobre sí mismo. ¿Cómo conforman este discurso? ¿Cómo crean esta propuesta? Y háblanos del equipo que está participando. Tenemos, por ejemplo, un nombre que no podemos omitir, que es el de la doctora Teresa Uriarte, pero además está pues cobijada y arropada en términos de profesionistas, pero también de las colecciones que alberga este centro cultural. Sí, pues el equipo de investigación para desarrollar este proyecto y esta propuesta, primero debería decir que el proyecto no es solo una exposición permanente, no solo un espacio estable de exposición, sino que incluye eso, la concentración de colecciones de arte mesoamericano de la UNAM, aquí en Tlatelolco, ya las hemos concentrado, y por lo tanto eso requiere un programa de investigación, de actividades públicas, editorial, etcétera. Entonces, digamos, esta parte expositiva es solo uno de los elementos de lo que llamamos Xaltiloli. Y el proyecto curatorial estuvo a cargo de casi 40 investigadoras e investigadores, y la coordinación, digamos, general estuvo en manos de la doctora Teresa Uriarte
y también de la doctora Marisa Álvarez y Casa y de Lucía Sánchez de Bustamante. Lucía es además la coordinadora del espacio de todo el proyecto Xaltiloli. Y como les decía, la propuesta expositiva, el espacio que ya se está pudiendo visitar en Tlatelolco, tiene dos líneas temáticas que están interconectadas entre sí. Una es las distintas capas históricas y de memoria en Tlatelolco en relación con la producción cultural de distintos pueblos en todo el país. Y cuando decimos pueblos originarios, estamos hablando de comunidades y creadores y creadoras Ayuk, Maya, Nahua, por supuesto, Veracruz, Michoacán, Chihuahua. Amber, siempre resulta necesario, como bien nos dice, generar nuevas preguntas para proponer o para buscar, si es posible, nuevas respuestas. En este sentido, ¿cuál es, digamos, esta línea pensando estos momentos históricos que tienen que ver con la conquista, pero también con nuestra memoria o con nuestra historia prehispánica, cómo se vincula con lo que está sucediendo en este momento, considerando que este viaje se hace a través del arte? Pues ese es precisamente el centro de Xaltiloli, es decir, nosotros recuperamos distintas memorias de distintas épocas, no solo prehispánicas, sino también colonial, el siglo XIX, historia más reciente, porque esas memorias que se han construido no solo de manera individual, sino de manera colectiva y fundamentalmente colectiva, pues nos conforman nuestras diversas identidades. Y nosotros entendemos desde Tlatelolco que nos concebimos como un espacio de memoria, no como un museo, sino como un espacio de memoria, y en este caso en particular como un centro de interpretaciones. Esas distintas identidades se han ido conformando a partir de una historia muy dilatada en la que han participado diversos agentes, diversas personas, pero nosotros entendemos que debemos hacer memoria para poder afrontar el presente, para tener herramientas para entender lo que nos está pasando. Aquí incidimos también en distintos procesos de resistencia cultural, política, económica, porque esos procesos han sido también fundamentales, no solo para conformar nuestras identidades, sino para, pues eso, para tener herramientas ante lo que vivimos hoy en día, distintas adversidades, distintas circunstancias, y por eso es importante que sigamos construyendo colectivamente memoria. Háblanos de estos nuevos conceptos que, bueno, para empezar no son tan nuevos, pero se trata de verlo desde otra perspectiva, desde otro lugar. Durante muchísimos años, siglos, se habló de la caída de Tenochtitlán y cada vez más entendemos que fue un proceso que no fue sencillo, que no fue rápido, que no fue inmediato, y está ahí esta palabra que acabas de mencionar, la resistencia y la memoria, cómo conviven y cómo estos dos conceptos nutren una propuesta que además tiene pues un largo alcance en este espacio universitario. Sí, de hecho, en un seminario hace unas semanas, un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas decía, pero si la conquista duró 3 siglos, y tiene razón, y ni siquiera se puede hablar de la conquista, sino de las conquistas, porque es un proceso. Y eso es equivalente para todos esos procesos históricos que quizá, digamos, en una formación básica que tenemos, los damos por sentados y como cosas concluidas, pero como tú acabas de mencionar, finalmente son procesos que nos han ido conformando y por lo tanto rescatar elementos ocultos o no tan presentes de memoria, de resistencia, de colectividad y de identidad, pues nos permite entendernos con mayor complejidad, porque no hay ninguna sociedad que sea simple y que sea cerrada, no hay ningún grupo humano que sea homogéneo, y eso hay que reconocerlo. Uno de los problemas lo voy a decir así, uno de los problemas del nacionalismo mexicano, como de cualquier otro nacionalismo en el mundo, es que es reduccionista. Y eso ha llevado a distintas comunidades a decir, ok, sí, pero ¿hasta dónde? O yo tengo este tipo de tradiciones, de formas de pensar que no necesariamente coinciden con eso que se nos está imponiendo. Y debemos de conformarnos como una sociedad multicultural, multiétnica, multilingüística, y además esos procesos de memoria, resistencia y sobre todo de identidad nunca van a ser fijos. Siempre están cambiando y siempre están amoldándose con el tiempo. Uno de los ejemplos que es fundamental para nosotros como ejemplo, es el Códice Florentino, redactado en Tlatelolco. El Códice Florentino es una obra
elaborada en el siglo XVI, que es una obra enciclopédica que recogió el pensamiento náhuatl de aquella época. Y fue a través de un proceso muy complicado de referencias, traducciones, interpretaciones, en el que intervinieron una cultura que estaba desapareciendo y transformándose, y otra cultura que había llegado y que se había impuesto y que también estaba transformándose. Entonces ese proceso de diálogo y de intercambio define muy bien cómo funciona la cultura y define muy bien lo que es Tlatelolco. Distintas culturas, distintos diálogos, distintas conversaciones para poner en el centro o darle una prioridad que a veces no necesariamente la tiene a las culturas originarias, a las culturas indígenas, a los pueblos ancestrales. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál es, desde el punto de vista de la museografía, para darle valor a estos conocimientos que van modificando no solo lo que pasó, sino la forma en la que lo vamos interpretando con el paso del tiempo? Pues una de las claves de la propuesta expositiva tiene que ver justamente con hacer evidente que la cultura no es algo puro ni es algo inmutable que se queda quieto y que es siempre de la misma manera. Justamente de lo que estamos hablando es de la transformación y del intercambio. Y eso para entender que debemos de seguir transformándonos ante lo que nos sucede, y debemos seguir intercambiando y dialogando de una manera que nos permita construir un futuro más adecuado para todas las personas. Este es el objetivo principal. Y la propuesta museográfica lo que hace es justamente revelar todos esos detalles y algunas maneras no tan evidentes en que esto sucede, tanto para el tema artístico, cultural de los pueblos originarios, y eso en relación con el lugar en el que estamos, porque al ser un centro de interpretación, estamos vinculados a nuestro barrio. Exactamente, siempre está ahí muy presente, tendiendo puentes con el entorno y también con la historia, y en este sentido pues me gustaría que nos compartieras justamente cómo está conformada esta museografía. Está por salas y además recordarnos que pues se va a estar modificando, como bien nos dices, es un nuevo espacio para visitar, pero que debemos ir ahorita, y en cuanto se haga una renovación pues va a ser otra posibilidad de acercarnos quizá a los mismos temas desde un lugar distinto. Así es, nosotros lo que proponemos son miradas contemporáneas, e insisto en el plural, miradas contemporáneas sobre temas históricos, digamos, o de análisis cultural. La propuesta expositiva es permanente, pero no es completamente estable. Vamos a estar renovando piezas, contenidos constantemente, de manera que si una persona visita ahora Xaltiloli y la visita dentro de un año, va a encontrar cosas muy distintas. El espacio tiene dos temas principales, tiene un recorrido libre, no es un recorrido de una sola manera. Cada quien puede decidir dentro de la sala qué es lo que quiere mirar, en qué se quiere fijar o por dónde circular. Y tiene dos temas principales que están divididos en distintos elementos temáticos también. El primero tiene que ver, como decía, con las capas históricas de Tlatelolco, y ahí hablamos de los distintos orígenes y fundaciones que ha tenido Tlatelolco a lo largo de su historia. Una persona se encuentra casi de entrada con una gran maqueta extruida a distintos niveles históricos, en la que vemos, es muy espectacular, en la que vemos el antiguo lago con los islotes, la ciudad prehispánica, los pueblos de indios coloniales, por encima los ferrocarriles del siglo XIX, y arriba de todo la unidad habitacional que existe ahora, con señales donde hubo edificios que han desaparecido, etc. Y de esos orígenes y fundaciones pasamos a otro tema también dentro de la mitad, digamos, tlatelolca de la exposición, que tiene que ver con los momentos de crisis y alianzas que se han desarrollado en Tlatelolco, con el desarrollo de identidades comunitarias y con la participación de distintas comunidades y con las capas de memoria tlatelolca. Y termina enlazando con la segunda parte de artes de pueblos originarios, con un tema que tiene que ver con arte en Tlatelolco, ¿no? Que también es algo que da mucho jugo, porque a lo largo de toda su historia se han producido obras artísticas de mucho interés. Y cuando decimos arte no nos referimos solo a arte visual, por supuesto. Hay obras literarias, hay obras musicales que son de mucho valor y que han tenido lugar aquí en Tlatelolco. La segunda parte, que tiene que ver con artes de pueblos originarios, también se enlazan todo el tiempo ambas partes,
se divide en temas como arte en cuanto a producción de memoria, las identidades en el arte, las diversas identidades en la producción artística, la producción de significados o cómo se transmiten los mensajes, o finalmente esta sala en la que estoy yo, que ven a mis espaldas, tiene que ver con arte y resistencia. Y aquí, por ejemplo, hay tres estudios de caso o tres elementos: una propuesta artística de una confluencia entre mujeres zapatistas y el grupo de Panteras Negras en Estados Unidos, junto con mujeres afrodescendientes, y es una propuesta mural, gráfica y de textiles. Luego hay otra propuesta de un artista de Cherán llamado Francisco Guaroco, que rememora el conflicto de Cherán de hace 10 años y a sus compañeros caídos en el conflicto por la defensa de sus tierras y de sus bosques, y una propuesta de un colectivo maya en Yucatán, encabezado, digamos, para la exposición por el artista Robin Canul, que equipara los discursos desarrollistas que tuvieron lugar durante el Porfiriato en relación con el ferrocarril para la península de Yucatán y los discursos desarrollistas que estén teniendo ahora en relación con el Tren Maya. Son muy similares en un caso y en otro, pero ellos como comunidad originaria o como comunidad maya están haciendo cuestionamientos sobre cómo les afecta a su vida diaria, a su economía, a su medio ambiente, a su cultura. Estamos por terminar y mientras te escucho pienso en la importancia del arte, de los movimientos sociales, más bien de los movimientos sociales, de los movimientos culturales, y cómo el arte se vuelve pues una herramienta, un vehículo, un instrumento de memoria. En este sentido, platícanos cuál es el reto de colocar en este mismo espacio lo que ya fue, pero lo que permanece, y cómo es que va dialogando y transformándose con el paso del tiempo para crear un discurso pues no completo, pero sí tener un panorama más amplio de lo que ha sucedido en estos momentos históricos que, vamos, como bien nos decías al principio, no es una cosa sencilla, sino que es compleja en cada una de sus dimensiones. Sí, pues bueno, el reto, yo diría que el principal reto es un reto doble, porque nosotros en tanto propuesta universitaria, lo que estamos tratando de hacer es identificar elementos en común o cosas en común que se pueda decir sobre obras que se produjeron hace 1100 años o 500 años o 100 años o el mes pasado, y que tienen ciertos elementos en común, porque digamos que las artes tienen funciones sociales eh, que pueden compararse entre una época y otra. Y en una de estas unidades temáticas siempre vamos a tener 4 tiempos históricos. Entonces vas a ver piezas de la cultura de Tumba de Tiro junto con la obra de un artista mushe de Tehuantepec que se produjo este año, o con un cuadro del siglo XIX. Y la segunda parte de ese doble reto tiene que ver con lograr transmitir o lograr incentivar ese pensamiento complejo en quien nos visita y con las comunidades con las que dialogamos. Como decía desde el principio, la idea es generar nuevas preguntas, generar nuevos diálogos, y nosotros no somos quienes para dar ninguna respuesta ni ningún discurso cerrado. Por ejemplo, una cosa que es clave para nosotros: trabajamos con artistas y con comunidades y tratamos de no mediar sus mensajes ni mediar sus contenidos, sino simplemente reproducir su voz para no interferir ni en los mensajes ni en los contextos que esas comunidades y esos artistas trabajaron de inicio. Crear interpretaciones propias. Ya nos vamos, pero no te he preguntado sobre el título. Platícame en 30 segundos en qué consiste la sonoridad, el lenguaje y el redescubrimiento de este tipo de palabras y su poesía, por supuesto. Sí, claro. Pues bueno, primeramente, Xaltiloli es la palabra náhuatl de Tlatelolco, digamos la palabra antes de que fuera castellanizada. Xaltiloli refiere al topónimo donde se asentó la ciudad prehispánica de Tlatelolco, sobre el montículo de arena o el islote de arena dentro del lago de Texcoco en el cual se asentó Tlatelolco. Y por supuesto aquí, a lo largo de todo el recorrido, hay una revalorización de las lenguas y de las palabras, no solo del náhuatl, porque digamos tenemos los contenidos, vamos traduciéndolos y tenemos contenidos en distintas lenguas originarias, en náhuatl por supuesto, pero también en otras lenguas como tzetzal o como ayuk.
y es un elemento cultural que nos interesa defender y que nos interesa mantener y que se vaya renovando y que vaya teniendo la vitalidad que le corresponde. No es nuestra labor, esto es un tema mucho más colectivo, pero queremos poner nuestro granito de arena Tlatelolco. Pues está ahí en verdad la invitación a conocer esta propuesta, a recorrer este nuevo espacio y a visitarlo las veces que sea necesaria. Ahora, pues esto como un centro de interpretación para hacer preguntas a partir de la historia local y de distintas comunidades depositarias de saberes y tradiciones, que se vuelva esto justo lo que nos dices y lo que nos has compartido, un diálogo y la necesidad de repensar nuestra historia en distintos momentos y de repensar nuestro presente. Así que pues muchísimas gracias por estos minutos, maestro Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Enhorabuena por este espacio que está abierto de jueves a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes y esperamos verles por acá. Y además les recomendamos un texto que salió publicado hace algunas semanas en la revista de la universidad precisamente sobre Xaltiloli. Muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Y seguimos con más información. Vamos enseguida con Anel, que nos presenta hoy en Si leo no me encierro, la poesía de Valeria Tentoni. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Quiero compartir con ustedes un ensayo precioso de la joven y escritora argentina Valeria Tentoni, publicada en la sección de ensayos de Periódico de Poesía, que tiene una doble vocación. Por un lado, da cabida a las reflexiones de largo aliento sobre la poesía, los poetas, el arte de la traducción, y por el otro, publica textos híbridos, yo diría inclasificables, que trabajan desde la prosa pero con un horizonte crítico de la lengua, haciéndole justicia a ese centauro de los géneros, indefinible, libérrimo, que es el ensayo literario. En ese espíritu se inscribe El jardín prestado, del cual comparto algunos fragmentos. Día tras día observo las contorsiones de un falso banano que, estimulado por mis atenciones diarias, se va sacando hojas nuevas en una esquina. Miro cómo se tuerce, cómo se esfuerza en guardar su secreto de luz, y pienso que la poesía es eso, proeza antes de ocultamiento que de revelación. El tiempo reposa, yo me levanto. Una noche veo un bichito de luz, así que comienza algo, digo yo. Hace demasiado tiempo que no veía uno y recuerdo, entre todo lo que no recuerdo, la primera vez que escribí a ese insecto. Y lo recuerdo precisamente porque le escribí. ¿Escribir es un modo de aprender de cero? ¿De esconderse mejor? ¿De pelar un hueso? En ese entonces yo era otra. Deseaba otras cosas, temía otras cosas. Un vidrio se estiraba frente a mis ojos y yo lo golpeaba una y otra vez como una mosca sucia e inocente. Cambia el signo, se quiebra una rama, en un lugar al que ya no puedo volver porque no se puede volver nunca a ninguna parte. El hombre con manos de bestia sonríe todavía frente a su trampa perfecta. ¿Ya pasaron 3 minutos? Les invito a seguir leyendo a Valeria Tentoni y a muchas y muchos otros autores en Periódico de Poesía, una interesante y brillante constelación literaria que está al alcance de todos. Y yo les veo la próxima semana en este espacio donde si leo, no me encierro. Pues una opción más para leer ahora en este periodo vacacional y por supuesto recordar que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ofrece distintas posibilidades de acercarnos a la historia, pero también generar un diálogo con nuestro presente a través siempre del arte, de los movimientos sociales, artísticos y culturales, no solamente con este nuevo espacio titulado Xaltiloli, que como ya nos platicaba nuestro invitado de hoy, está abierto durante el periodo vacacional de jueves a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente consideremos que los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero, este espacio permanecerá cerrado, pero hay muchos días más para acercarnos a una nueva posibilidad de diálogo, de reconocimiento a esas culturas, a esas formas de hacer y de entender nuestro mundo en distintos momentos de la historia. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos como cada día a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento, tampoco cierran en periodo vacacional y ustedes pueden hacernos
hacernos llegar sus dudas, sus comentarios a través de esta red, y también las sugerencias para tener temas y abordarlos de la mano de nuestros especialistas. Agradecemos como cada día su atención, la presencia y la participación de todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día, y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Adiós.